Increíble revelación, mi marido exponía a su amante como la verdadera esposa y mi padre, el Mold. Clara nunca imaginó que su mundo podría desmoronarse tan rápido. Una mañana cualquiera, mientras sus hijos reían en la sala, la noticia llegó a sus oídos como un susurro venenoso. Alejandro, su esposo, había presentado a otra mujer como su verdadera esposa ante familiares y amigos. El aire en su hogar, antes lleno de risas, se tornó denso y pesado, como si el pasado hubiera caído sobre sus hombros, aplastando su espíritu. Una angustia sorda se instaló en su pecho, y se sintió atrapada en un laberinto de traición y rencor, con el eco de las enseñanzas de su padre resonando en su mente. La lealtad y la honestidad son pilares inquebrantables. Donde había quedado eso en su vida, los días pasaron arrastrando consigo el peso de la pena. Clara se sumía en recuerdos, en momentos en que todo parecía perfecto, y se preguntaba una y otra vez, ¿fue todo un engaño? Cada visita al mercado, cada encuentro en la plaza, se convertía en un calvario. Las miradas compasivas de las vecinas se sentían como cuchillos. No, no me venceré, pensó. Enraizada en su dolor, nació una determinación. Si Alejandro había deshonrado su hogar, ella no se dejaría vencer por un desliz desgraciado. No solo quería recuperar su dignidad, sino que también necesitaba conocer la verdad detrás de la identidad de aquella mujer que había arruinado su vida. A medida que Clara indagaba en el pasado de su esposo, también comenzaba a desenterrar sombras en su propia familia. Con cada revelación, los lazos familiares parecían enredarse en una red oscura de celos y rivalidades olvidadas, y pronto descubrió que la amante de Alejandro tenía conexiones profundas con viejas disputas que su familia había tratado de enterrar. Clara se sintió atrapada entre la necesidad de defender su honor y el temor de arruinar todo lo que conocía. Pero era como si el destino estuviera jugando con ella, haciendo que cada paso hacia la verdad se sintiera más como un trote hacia el abismo. La frustración apretaba su garganta, y a su alrededor, las mujeres de su barrio comenzaban a murmurar. Clara pasaba los días cargando sus secretos, pero al mismo tiempo, sentía la admiración de aquellas que habían vivido su propia traición. En intercambios clandestinos, compartió su historia, sus palabras se convirtieron en un eco de muchas. La sororidad la envolvía, desafiando la opresión del que dirán. Cada encuentro era una chispa que encendía la llama de su lucha. Este nuevo círculo se tornó su refugio, y el soporte mutuo comenzaba a imprimir fuerza en su pecho. Sin embargo, la necesidad de confrontar a Alejandro era inevitable. Clara se preparaba, día tras día, para ese momento decisivo, un ritual que la llenaba de tanto temor como de determinación. Ella sentía que no solo era por ella, sino por todas las que habían callado. Con el rugido de la verdad resonando en su mente, el tiempo parecía nublarse a su alrededor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la confrontación llegó, y Clara, con el corazón en la mano y la mirada fija, se enfrentó a Alejandro y a su amante. La tensión era palpable, un silencio amenazante llenaba la habitación. Clara respiró hondo, sus manos sudorosas apretaban la tela de su vestido. La angustia la envolvía, cada latido marcaba una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Justo cuando estaba a punto de dejar salir su verdad, una revelación inesperada cortó el aire, un giro que podría cambiarlo todo. El futuro se desvanecía frente a ella, la incertidumbre inundaba su mente. ¿Sería capaz de desentrañar la historia familiar que había permanecido oculta por tanto tiempo, o su lucha la llevaría hacia la oscuridad?
Clara se sintió desbordada por una oleada de emociones contradictorias mientras miraba a Alejandro y a su amante, Lucía, una mujer que hasta hace poco era desconocida para ella. El aire era denso y la incomodidad palpable, como si cada palabra no pronunciada pesara toneladas en la habitación. Pero en lugar de titubear, un resquicio de determinación se encendió en su interior. Se obligó a recordar el propósito de su confrontación, la imagen de sus hijos y el deseo de mostrarles que la vida puede ser reparada, incluso cuando parece rota. Reflexionó en un instante sobre lo que significaba ser vulnerable, y cómo esa vulnerabilidad podía convertirse en fuerza. Si Alejandro había decidido traicionar su unión, era su momento de alzar la voz, de reivindicar no solo su dignidad, sino también su historia. ¿Por qué, Alejandro?, preguntó, la firmeza en su voz sorprendió incluso a ella. ¿Por qué presentar a Lucía como mi reemplazo? ¿Acaso eso te hace sentir más fuerte? La pregunta surgió, y al mismo tiempo resonó en su mente. Este no era un simple desliz, era un ataque a su identidad, a su valor como persona. Alejandro se veía atrapado entre una mezcla de incomodidad y desesperación, pero lo que Clara notó fue cómo Lucía mantenía una sonrisa arrogante. Esto la molestó profundamente, era como si esa mujer disfrutara del espectáculo, como si le gustara jugar con el dolor ajeno. Con una respiración profunda, Clara dio un paso al frente. No permitiré que esta situación me defina. Mi vida, nuestros hijos, nuestra historia, no son un juego para ti. Las palabras fluyeron con una claridad que la empoderaba cada vez más. Sentía el eco de sus encuentros con otras mujeres resonando dentro de ella, sus experiencias compartidas eran lo que la sostenía. Era un pilar en la oscuridad, un faro que iluminaba su verdad. A medida que la confrontación se intensificaba, algo en el rostro de Alejandro cambió. La mirada de él, que antes era desafiante, ahora mostraba una especie de incredulidad. Clara comprendió que se había convertido en algo más que una esposa dolida, se había transformado en una mujer que reivindicaba su vida. Fue entonces cuando la revelación golpeó con fuerza. ¿Es Lucía solo una amante, o simboliza algo más? ¿Es un eco de los fracasos que no he querido ver en nosotros? Pensó. Un abismo de autosabotaje y resentimiento se abría a su alrededor, y por un momento, Clara se sintió perdida. Fue en medio de esta confusión cuando decidió que debía investigar más a fondo la conexión que unía a Lucía con su propia familia. Era momento de llevar la lucha más allá de la confrontación personal. Las sombras del pasado empezaban a delinearse con claridad, tal vez había algo más que Alejandro no le había revelado. En su mente, una nueva idea comenzó a tomar forma, reconstruir no solo su vida personal, sino también su historia familiar. Enfrentar la traición y los secretos que la habían seguido como sombras invisibles. Esto requeriría coraje, introspección y un viaje hacia lugares que había tratado de olvidar. Mientras la conversación se desarrollaba en la habitación, Clara hizo la elección consciente de no dejar que esta tormenta la llevase a la desesperación. Se negaba a ser una víctima en su propia vida, quería ser la heroína de su historia, incluso si eso significaba atravesar los muros de la incertidumbre. Lucía, dijo finalmente, con la mirada fija. Quizás la verdadera batalla está por venir. Tal vez esto es solo el comienzo de una historia mucho más compleja. Clara podía sentir una fuerza creciente en su interior, una chispa que le decía que su verdadero viaje apenas comenzaba. Así se dio cuenta de que la confrontación no era solo con Alejandro y Lucía, sino con todo lo que había mantenido reprimido dentro de ella. Lo que había comenzado como un acto de defensa personal ahora se convertía en una búsqueda activa de la verdad, un camino que la llevaría a descubrir más de sí misma de lo que jamás había imaginado. Con el futuro incierto, pero la resoluta convicción de que no retrocedería ante nada, Clara se enfrentó a lo que vendría. ¿Podría realmente desenterrar los secretos que la rodeaban y enfrentar las sombras de su familia? Era evidente que la lucha estaba lejos de terminar. Clara se despertó al amanecer con el eco de la confrontación aún retumbando en su mente.
La luz del sol se filtraba a través de la cortina, y la habitación parecía un reflejo de su confusión interna, un espacio cálido pero desordenado, cada objeto allí presente una representación de las elecciones que había tomado. Mientras su corazón seguía latiendo con fuerza, decidió que no permitiría que esos momentos de debilidad la detuvieran. Era el momento de actuar, de descubrir la verdad que había estado ignorando. Se levantó de la cama, y mientras se preparaba, cada movimiento se sentía lleno de decisión. Clara se miró al espejo y se dijo que ya no era solo una víctima de las circunstancias. Era una mujer en búsqueda de la verdad. La idea de explorar la conexión entre Lucía y su vida le daba un renovado propósito. ¿Acaso podía haber más secretos en su familia de los que había creído? El primer paso era revisar algunos recuerdos familiares. Clara se dirigió al cobertizo del jardín, donde almacenaba cajas de fotos y documentos. Todo allí era un testimonio de una vida compartida, algunas instantáneas de risas, otras de momentos difíciles. Mientras hojeaba las fotos, se dio cuenta de que muchas imágenes ocultaban verdades que nunca había querido ver. Entonces, un álbum, desgastado por el tiempo, captó su atención. Era el álbum de su boda. Revisarlo resultó ser más doloroso de lo que había anticipado, pero Clara necesitaba confrontar cada detalle, la lista de invitados, las dedicatorias, los mensajes de sus familiares. Con cada página que pasaba, una nueva idea empezaba a germinar en su mente. ¿Cuántos de esos rostros sonrientes eran realmente amigos? ¿Cuántos ayudaron a construir la ilusión de felicidad que había habitado en su hogar? Al observar las imágenes, algo se activó en su memoria. Recordó un evento familiar años atrás. Su padre había actuado de manera extraña cuando ciertas amigas de su madre estaban presentes. La sensación de incomodidad resurgió en su mente, inquietante y persistente. ¿Acaso había un patrón de traición que iba más allá de Alejandro? Clara sintió una oleada de determinación. No tenía que lidiar con esto sola. Así que empezó a planear con quién hablar. Primero, el hermano de su madre, Miguel. Siempre había tenido una percepción afilada sobre los entresijos familiares. Quizá él tuviera alguna perspectiva que iluminara esos misterios. A medida que intentaba concretar la reunión con Miguel, Clara sintió un nuevo tipo de presión. Su crecimiento personal no solo involucraba enfrentarse a los hombres en su vida, sino también a la figura de su madre. Esa imagen de fortaleza que siempre había visto era, quizás, una fachada para ocultar sus propias decepciones. Despertar su vida interior y analizar las conexiones se sentía liberador, pero también aterrador. Clara sabía que cada respuesta podría llevarla más cerca de la verdad, una verdad que podría no gustarle. Mientras pensaba en lo que vendría, no pudo evitar cuestionar su propio papel en la historia que había asumido hasta ahora. En medio de estas reflexiones, la llamada de Miguel llegó más rápido de lo que esperaba. «Clara, ¿qué tal? ¿Necesitas algo?», preguntó, apenas distinguiéndose detrás de la familiaridad que a menudo le daba ese tono despreocupado. «Quiero hablar contigo sobre algunas cosas, algo profundo sobre la familia», se atrevió a decir Clara, sintiendo cómo la tensión comenzaba a formarse en su pecho. «Claro, ¿cuándo quieres? Estoy libre este fin de semana. ¿Te parece bien?», respondió él, y en ese momento, Clara supo que había dado el primer paso. La conversación estaba cada vez más cerca, y con ella, la posibilidad de revelar las capas más oscuras de su historia familiar. Clara se sintió más fuerte ahora, asumiendo la responsabilidad de su propia narrativa. Sin embargo, el dilema permanecía. ¿Estarían sus seres queridos dispuestos a desenterrar la verdad? A modo de conclusión, mientras preparaba su mente para la reunión, Clara se sintió atrapada en su deseo de verdad y su temor a lo que esa verdad podía significar. La lucha por descubrir quiénes eran realmente sus padres, sus raíces, la historia misma, acababa de empezar. ¿Qué secretos resonarían a medida que desenterrara cada pieza de su pasado? Era el momento de actuar, y estaba más que lista para lo que estaba por venir.
Clara se encontró en un mar de pensamientos mientras la fecha de la reunión con Miguel se acercaba. La idea de abrir esas viejas heridas la mantenía despierta por las noches, pero también la alimentaba con una energía nueva. Había asumido la responsabilidad de desenterrar la verdad, y en ese compromiso, comenzó a trazar un mapa mental de lo que quería abordar con su tío. Cada recuerdo que había tratado de enterrar se convertía en un catalizador. La inquietante memoria de su padre, la cercanía de las amigas de su madre en las reuniones familiares, fueron piezas que empezaron a encajar en un rompecabezas que aún no comprendía del todo. Clara quería claridad, pero también sentía el peso del temor de descubrir que su percepción de la familia había sido una ilusión. La mañana del encuentro llegó, y el aire era una mezcla de nervios y expectativa. Clara se miró en el espejo una vez más, reprochándose en silencio por los momentos en los que había permitido que la inseguridad controlara su vida. Ahora era el momento de reclamar su historia. En el café donde había acordado encontrarse con Miguel, la atmósfera rebosaba de vida, pero Clara era incapaz de concentrarse en la charla animada a su alrededor. Cuando Miguel apareció, su sonrisa oculta la certeza de que él guardaba más verdades de las que aparentaba. Me alegra que hayas llamado, Clara. Sabía que necesitabas hablar de algo importante, dijo él, tomando asiento y mirándola con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sí, necesito que me hables de la familia. Siento que hay cosas que no sé. Sobre tu hermana, mi madre, y sobre papá, expresó Clara con un tono directo, sin rodeos, dejando caer las palabras como piedras en un estanque. El rostro de Miguel cambió levemente. Clara no pudo evitar fijarse en su reacción, como si, de repente, se viera obligado a decidir entre la verdad y la protección familiar. A veces los recuerdos son complicados, murmuró, su voz casi un susurro. No siempre resulta fácil acceder a ellos. Pero necesito saber. ¿Eran amigos de verdad? ¿Y lo de aquel evento, las miradas incómodas de papá? Inquirió Clara con creciente urgencia. La tensión en el aire era palpable, como un hilo tirante listo para romperse. Miguel se permitió un suspiro largo, como si el tiempo y el espacio se hubieran contorsionado alrededor de su decisión. Clara, no sé si estás lista para lo que encontrarías. En ese instante, Clara se sintió atrapada entre el deseo de saber y el miedo a descubrir aspectos que cambiarían su vida para siempre. Estoy lista, afirmó, empujando hacia adelante en la conversación, deseando que el impulso de su búsqueda no se desvaneciera en la duda. Miguel, después de un momento de indecisión, empezó a hablar. Tu madre siempre fue fuerte, pero había sombras. La relación con tu padre no era tan sencilla como crees. Había lecciones que nunca llegaron a enseñarte. Clara sentía que cada palabra era una llave que podía abrir puertas ocultas de su historia familiar. Con cada oración, comenzaba a despojarse de las capas de confusión que había acumulado a lo largo de los años. La necesidad de confrontar su pasado se intensificaba, al igual que la curiosidad sobre el legado de su madre. Puedo sentir que hay más. Quiero saberlo todo. Dijo, su voz firme y clara, resonando con una determinación renovada. La revelación de Miguel fue solo el primer paso, pero ya se vislumbraban las sombras de una verdad inquietante. Clara dejó que el torrente de información fluyera, y mientras más se adentraba en la historia familiar, más se daba cuenta de que su búsqueda apenas había comenzado. La Mene, sin idea de que su vida había sido solo un espejismo de felicidad, esperaba dar un giro sorprendente, pero el eco de las palabras de Miguel susurraba en su mente, amenazando con arrastrarla a una oscuridad que nunca había deseado explorar. Ella tuvo que prepararse para lo que vendría, porque la verdad podría ser más devastadora de lo que imaginaba. ¿Era realmente su amante la esposa que la familia había perdido de vista? Se preguntó mientras lidiaba con la posibilidad de un futuro enredado en engaños. El tiempo había pasado, pero la conversación apenas empezaba.
En la penumbra de su existencia familiar, Clara supo que se aproximaba una nueva revelación, una que podría cambiar no solo su percepción de los suyos, sino el sentido de su propia identidad. La búsqueda de la verdad se intensificaba, y cada nueva capa levantada prometía llevarla al borde de un descubrimiento transformador. ¿Estaría realmente preparada para afrontar la verdad final que ella misma había buscado durante tanto tiempo? Clara sintió que ya no había vuelta atrás. La conversación con Miguel había no solo comenzado a desentrañar su historia familiar, sino que también la empujaba a replantear su propia identidad. La mezcla de miedo y entusiasmo la mantenía alerta, y una parte de ella sabía que el descubrimiento de la verdad podía cambiar su vida para siempre. Miguel continuó hablando, revelando detalles que Clara había ignorado. Habló sobre el pasado de su madre, la mujer fuerte que había admirado y a la que había idealizado durante años. Tu madre luchaba batallas que no podías imaginar. Todos pensaban que era invulnerable, mencionó con nostalgia. Clara se preguntó cuántas de esas batallas había estado condenada a pelear sola y sin su ayuda. Los modelos de fortaleza que había heredado parecían más bien un caparazón frágil. Mientras Miguel narraba, Clara tomó conciencia de su propia fortaleza emergente. A través de cada pedazo de información, sentía que obtenía más que fragmentos de su historia. Había anclas que la mantenían a flote en esa tormenta de revelaciones, una conexión a su propia resiliencia. Con cada respuesta, corría el riesgo de perderse en su pasado, pero al mismo tiempo, el miedo a no saber la impulsaba hacia adelante. Había una fuerza interna que comenzaba a despertar en ella, su voz interior insistía en que estaba lista para enfrentar lo que viniera. ¿Por qué nunca me dijiste esto antes?, inquirió Clara con firmeza, su mirada intensa centrada en Miguel. Había llegado a un punto crítico donde permitió que la indignación emergiera. Si las sombras de mi madre y la imagen de mi padre estaban en juego, ¿por qué esconder eso de mí? Miguel desvió la mirada, evidenciando su incomodidad. Pensé que te protegía. Hay verdades que pueden ser dolorosas. A veces, es mejor no conocerlas, respondió, pero la resolución en Clara la llevó a desafiar esa idea. Le había llegado la hora de confrontar la historia de su familia y, aunque eso significara abrir viejas heridas, lo haría. ¿Qué más no sé? Necesito todas las piezas, Miguel. No puedo vivir más en la incertidumbre, reiteró con voz decidida, haciendo que su tío se sintiera acorralado. La luz del café, que antes había sido cálida, ahora parecía oscurecerse a su alrededor, reflejando la pesada carga que estaban llevando. A medida que Miguel continuaba su relato, Clara sintió que el peso de la revelación comenzaba a aterciopelar su mente. Las historias comenzaron a encadenarse, cada una más desalentadora que la anterior. Su madre, el amor oculto, y las traiciones de su padre. La imagen limpia que había preservado de ellos se desmoronaba en fragmentos. Finalmente, Miguel se detuvo, su mirada grave. Hay una carta, Clara. Una carta que tu madre escribió hacia el final. Necesitas leerla. Podría responder a muchas preguntas que ni tú ni yo sabemos. Su voz temía traspasar un umbral que, de ser cruzado, no dejaría las cosas igual. Clara sintió una mezcla de curiosidad y rechazo, pues sabía que esa carta podría convertirse en un catalizador de su evolución personal. ¿Dónde está?, preguntó, la urgencia brotando en su tono. Miguel dudó, su rostro indeciso. Te lo diré, pero debes estar preparada para lo que contiene. No todo puede ser como crees. Los instintos de Clara la llevaron a un callejón sin salida. La verdad podría abrir puertas a un nuevo sentido de sí misma, o bien destruir toda su estructura interna, su identidad hasta ahora construida. La incertidumbre se mezclaba con el deseo de conocer su historia completa. El eco de esas palabras resonaba en su mente mientras alimentaba su necesidad de respuestas. Clara sabía que los siguientes pasos que diera no solo definirían su relación con su familia, sino su propia vida. La voz de la audacia y la determinación comenzaba a superar a la del temor, y estaba lista para enfrentarse a la verdad.
la búsqueda apenas comenzaba, y, a medida que se aproximaba a ese nuevo capítulo, supo que lo que descubriría podría cambiarla para siempre. Con cada paso hacia el futuro, en su mente pululaba una pregunta ineludible: ¿y si la verdad la empujara a una realidad que nunca imaginó posible? La brisa fría de la tarde le daba a Clara un respiro momentáneo mientras salía del café. Las palabras de Miguel aún reverberaban en su mente como ecos persistentes. Sin embargo, había un nuevo sentido de propósito que la guiaba, una chispa de determinación que se avivaba en su interior. La sensación de que su identidad estaba en juego la impulsaba hacia adelante, como si cada paso la acercara más a una comprensión esencial de sí misma. Tras dejar el café, Clara decidió que no podía esperar más para ver esa carta. La curiosidad y el deseo de comprensión eran más fuertes que cualquier miedo que pudiera albergar. Caminó a paso firme hacia su apartamento, estructurando en su mente una estrategia. Necesitaba activar su voz, esa que había guardado por tanto tiempo, y enfrentar los fantasmas que la había atormentado. Al llegar a casa, se sentó en su pequeño escritorio, el cual había convertido en un santuario de reflexión. Tenía que articular sus pensamientos antes de enfrentarse a la verdad. Tomó papel y bolígrafo, y escribió: Clara, ¿qué es lo que realmente quieres descubrir? Eliminando hacia la parte inferior de la hoja la indecorosa voz que siempre hablaba del miedo a desilusionarse, mientras escribía, se dio cuenta de que había construido su vida sobre lo que los demás esperaban de ella. La imagen de la hija perfecta, la profesional dedicada, la amiga inquebrantable. Pero, ¿quién era Clara realmente? Se sintió atrapada en sus propias construcciones, como si cada rol que había adoptado fuera una máscara más. La necesidad de opinar sobre su pasado resultaba apremiante, no solo para sanar, sino para crecer. Con cada verso que anotaba, su voz interna se reforzaba, exigiendo valentía por encima de la incomodidad. ¿Qué haría si descubría algo que amenazara su concepción acerca de sí misma? La incertidumbre era como enfrentar un abismo. Pero en esa oscuridad había una luminosidad, un destello de poder personal que nunca había explorado. El dilema se tornaba en un poderoso motor. La búsqueda de su verdad era también la búsqueda de su autenticidad. Decidida, tomó su teléfono y le envió un mensaje a Miguel. Necesito que me hable sobre la carta. Estoy lista. En cuanto presionó enviar, una mezcla de alivio y ansiedad invadió su pecho. Había dado un paso, uno que la llevaban a lo desconocido, pero eso la emocionaba. Su vida comenzaba a adquirir un nuevo significado. Días después, sentada frente a Miguel en su salón, los nervios estaban a flor de piel, pero también la determinación. No puedo seguir postergando esto. La carta, mándamela, exigió mientras su voz sonaba decidida. Miguel, aunque titubeante, finalmente accedió. Sacó un sobre que parecía más deteriorado que antiguo y lo colocó sobre la mesa. Lee, pero recuerda que lo que encuentres puede herirte y, a la vez, liberarte. Sus manos temblaban mientras abría el sobre, cada pliegue del papel liberando sus emociones reprimidas. Cuando leyó las primeras líneas, su mundo se detuvo. Las palabras eran como agujas, punzantes y reveladoras. Clara sintió que su realidad se desmoronaba bajo el peso de esos secretos. Por un instante, todo se convirtió en un caos interno, mientras sus ideas de familia, amor y confianza comenzaban a fragmentarse en piezas irreconocibles. Con cada palabra, se dio cuenta de que la verdad era su única guía, y debía despojarse de todo lo que había conocido. La pregunta persistía en su mente: ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar para abrazar su verdad? La revelación fue como una ola, y Clara supo que el poder de su historia apenas comenzaba a emerger. Con el corazón latiendo con fuerza, entendió que estaba a punto de enfrentarse a algo mayor que ella misma. ¿Qué decisiones tomaría en este camino de autodescubrimiento? Había tanto por desentrañar y, a la vez, tanto por perder. Clara se sumergió en las palabras de la carta, cada línea desenredando secretos que habían permanecido ocultos demasiado tiempo.
Con el papel temblando en su mano, la fría realidad de su vida empezaba a desmoronarse. Aquellos secretos no solo provenían de su historia familiar, sino que cuestionaban su esencia. Todo lo que había construido hasta ese momento parecía estar edificado sobre una ilusión que abrazaba la mentira más que la verdad. Al cerrar los ojos, Clara se sumió en un torrente de emociones, confusión, traición, tristeza. Pero también brotaba una determinación renovada, una fuerza interna que pulsaba y le instaba a recomponer su narrativa. Sabía que enfrentar lo que sentía era el primer paso. La noche caía a su alrededor, y con cada respiración profunda, sentía que empezaba a liberarse de las cadenas invisibles que la ataban a pasados no deseados. ¿Qué haré con esto?, se preguntó mientras miraba a Miguel, cuyas expectativas siempre parecían pesar sobre ella. Un zumbido de responsabilidad la ahogaba. Enfrentar su verdad significaba desafiar también las verdades de aquellos que la rodeaban. No podía permitirse el lujo de volver a la comodidad de sus antiguas rutinas. Este era un punto de inflexión. Tomó el celular. No bastaba con recibir información, necesitaba actuar. Decidió que era el momento de convocar a reuniones con sus conocidos más cercanos. Aquel mismo instante, le envió mensajes a sus amigas, planeando una reunión para la siguiente semana. Tenía que compartir su nuevo sentido de verdad, exponer su vulnerabilidad y potencialmente iniciar un proceso de sanación y crecimiento con su círculo íntimo. Al día siguiente, mientras se preparaba para trabajar, Clara contempló su reflejo. A simple vista, su vida seguía siendo la misma, el trabajo como diseñadora gráfica, un apartamento modesto, y la rutina de siempre, enmarcada por un mundo que esperaba que siguiera comiendo de la palmada de las expectativas ajenas. Pero dentro de ella, un fervor comenzaba a ignición. Las posibilidades de vida que se abrían ante su visión parecían infinitas, y su voz comenzaba a querer romper el silencio. En la oficina, durante el almuerzo, Clara se sentó sola en su mesa, lejos de los murmullos de las conversaciones distantes. Reflexionó sobre ese encuentro con Miguel y la carta. Se dio cuenta de que había estado utilizando la verdad como una herramienta de aceptación y, al mismo tiempo, como un escudo. Esa carta la había confrontado con su propia inercia. Decidida a cambiar su rutina, pasó días tomando pequeños riesgos. Habló con su jefe sobre sus aspiraciones y le propuso un proyecto innovador que reflejaba su identidad tanto como profesional como a nivel personal. Nunca antes se había atrevido a ser tan directa. Al recibir una respuesta positiva y un leve interés en su propuesta, sintió que su voz empezaba a resonar. Esa semana, sus reuniones con amigas se convertían en espacios de conexión genuina. Comenzó a compartir su historia, una versión que antes había ocultado. Había algo liberador en verbalizar sus dudas y anhelos. Cada conversación se traducía en un pequeño triunfo, una reafirmación de su ser. Sin embargo, en el fondo de su mente, persistía la sombra de la carta. Los secretos que aún encerraban sus páginas prometían más dolor. Mientras Clara disfrutaba de sus pequeñas victorias, se mantenía alerta al miedo que acechaba y la inseguridad sobre lo que podrían significar aquellas revelaciones pasadas. Con el tiempo, Clara empezó a entender que solo enfrentando su historia podría moldear su futuro, y que no estaba dispuesta a dejar que otros decidieran su camino por ella. Al mirar el horizonte, sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Ese mismo día, recibió un mensaje inesperado de Miguel: he estado pensando en la carta. Tal vez deberíamos hablar sobre lo que descubriste. La sensación de frío recorrió su espalda. Había llegado el momento de enfrentar no solo su pasado, sino también a las personas que habían jugado un papel crucial en su vida. ¿Podría Clara verdaderamente confrontar todo lo que viene con esa verdad? Forzándose a ser valiente, respondió con un simple sí: hablemos. Clara sintió que el aire se tornaba denso a medida que se acercaba la fecha de su conversación con Miguel. Había algo inquietante en la certeza de que su vida estaba a punto de desdibujarse aún más.
En su mente, ensayaba una y otra vez cómo plantear sus pensamientos, enfrentándose a las emociones que la invadían con cada repetición. Reconocer las grietas que habían aparecido en su matrimonio y en su vida, nunca había sido un ejercicio tan doloroso, estaba decidida a no retroceder. La verdad la había empoderado en maneras que ni siquiera sabía que eran posibles. Sin embargo, mientras se preparaba mentalmente, las inseguridades se alzaban como un eco ensordecedor. Clara se preguntaba si su voz realmente tendría peso en esta discusión, le consumía el miedo a que sus palabras se perdieran en el aire, como si fueran huellas en la arena. Cada día que pasaba, su determinación crecía, pero también lo hacía su ansiedad. Decidió utilizar el tiempo previo al encuentro para profundizar en su proyecto profesional. Con la mente en ebullición de ideas, dedicó horas a investigar las tendencias actuales en diseño y el impacto de lo auténtico. Mientras se esforzaba por plasmar su esencia en el diseño, descubrió que su trabajo ya no era solo una búsqueda de validación, sino una extensión de su verdad más profunda, un reflejo de quien realmente era. Clara se aventuró a experimentar con nuevos colores y formas que nunca antes se había atrevido a explorar. Cada trazo de su lápiz parecía resonar con su lucha interna por definirse, por reclamar su espacio en un mundo que hasta ahora había sido dominado por las expectativas de los demás. Se sintió más viva que nunca, como si cada diseño que creaba la acercara un poco más a la mujer que sabía que debía ser. Mientras tanto, sus reuniones con amigas también se convertían en momentos de revelación. En esas charlas, Clara descubría que no estaba sola en sus inseguridades. Algunas de sus amigas compartieron experiencias de traiciones emocionales y otros secretos que las habían limitado. Esa vulnerabilidad las unió, creando un lazo más firme entre ellas y ayudando a Clara a identificar que el dolor no era un estigma, sino una parte esencial del crecimiento. El día de la reunión con Miguel llegó con la rapidez de un relámpago. Antes de salir, se miró en el espejo. El reflejo que veía no era el de una mujer asustada, sino el de una guerrera decidida a luchar por su verdad. Se marchó a la cita con una mezcla de expectativa y temor, sintiendo que las decisiones que estaba a punto de tomar impactarían el resto de su vida. Cuando finalmente se sentaron a conversar, Miguel, con expresión tensa, tomó la palabra. Clara, sé que la carta te ha afectado. Quiero entender cómo ha cambiado las cosas entre nosotros. Su voz era el reflejo de su propia saludable inquietud. Sin embargo, más que el diálogo, lo que Clara percibió fue un llamado de atención hacia su propio entendimiento. Esto no es solo sobre el dolor que hemos compartido, comenzó, intentando en cada palabra dar peso a su verdad. Es sobre encontrar la claridad con la que puedo finalmente ser yo misma. Con cada frase, comenzó a narrar su transformación, su lucha interna, el valor que estaba cultivando. Clara estaba decidida a que su voz se alzara por encima de las sombras del pasado, pero a medida que compartía su historia, un nuevo temor comenzó a deslizarse en su mente. ¿Qué pasaría si Miguel decidía no aceptar esa Clara renovada? ¿Estaba preparada para enfrentar esa posible pérdida? Consciente de que el riesgo era inherente a su búsqueda de autenticidad, continuó hablando, con los latidos de su corazón marcando el tempo de su sinceridad. Justo cuando pensaba que podía compartir todas sus verdades, Miguel la interrumpió. Clara, creo que hay algo más en lo que debes saber sobre mí. La tensión en la sala se palpaba, y los relámpagos de la tormenta personal de Clara se hicieron más intensos. El verdadero desafío apenas comenzaba, y la sensación de peligro inminente la llevó al borde de la revelación. La pregunta ahora era, ¿podría Clara soportar lo que Miguel estaba a punto de revelar? Tal vez lo inesperado no solo marcaría el rumbo de su relación, sino el de su propia búsqueda de identidad en un mundo que parecía volverse cada vez más confuso. La voz de Miguel resonó en la habitación, pero Clara no podía concentrarse en las palabras. Su mente giraba, absorbida por un torbellino de emociones que fluctuaban entre la curiosidad y el miedo. Las palabras "algo más en lo que debes saber" ecoaban en su mente, mientras trataba de tomar aire y mantener su compostura.
Clara, comenzó, su expresión seria y casi dolorida. Lo que estoy a punto de decirte cambiará nuestra perspectiva sobre todo. La pausa en su discurso hizo que el corazón de Clara latiera con fuerza. La ansiedad se acumulaba en su pecho, el aire parecía volverse más denso, como si el entorno mismo conspirara para atraparla en un momento crucial. ¿Te acuerdas de esa época, hace unos meses? Continuó Miguel, su mirada intensa. La tarde que pasaste con tu padre, justo antes de que todo se complicara entre nosotros. Él me habló, y hay algo que necesito que sepas. El sudor le perlaba la frente a Clara. Las palabras de Miguel eran como flechas, apuntando hacia un lugar que había intentado mantener a salvo en su corazón. Me dijo que te había enseñado a aceptar que la vida no siempre es lo que parece, que a veces las apariencias engañan. Clara sintió que se oscurecía el mundo a su alrededor. Las palabras de su padre, que una vez fueron un consuelo, ahora parecían augurar un abismo. ¿Estaba Miguel insinuando que ella había estado viviendo una ilusión? Lo que no sabía en ese momento era que tú no eras la única que necesitaba entender las complejidades de nuestras vidas, agregó él. Esa revelación vislumbraba capas de deslealtad que ya habían comenzado a desmenuzar la confianza entre ellos. Clara se sintió atrapada entre su deseo de desvelar la verdad y el temor a lo que ésta pudiera significar. De repente, la oscuridad llenó su mente. Miguel clarificó cada punto doloroso, revelando que su amante lo había estado presionando, no solo para que terminara con Clara, sino para que públicamente reconociera su verdadera esposa. Era un juego que nunca quise jugar, Clara. Siento que he sido manipulador y necesito que lo sepas. Quiero que sepas todo. El dolor en su voz resonó, pero Clara estaba demasiado sumida en su propio torbellino para notar. El aire pesado en la habitación se cargaba de una electricidad inquietante. En su interior, Clara luchaba con un dilema que nunca había imaginado: su vida, su identidad, su trabajo. Si había logrado encontrar su voz en el ámbito profesional, ¿pudo hacer lo mismo en su vida personal? Cada revelación de Miguel parecía desestabilizar el sentido que había comenzado a construir. Mientras él continuaba explicando, Clara sintió que cada palabra era un ladrillo más en la pesada muralla que había estado levantando a su alrededor. ¿Era posible que lo que había considerado su refugio se convirtiera en una prisión? Reflexionó sobre su creatividad, su nuevo enfoque en el diseño. Ella había estado moldeando su identidad, pero ahora ésta se tambaleaba ante la posibilidad de un futuro incierto. Clara respiró profundamente, buscando anclar su verdad en medio de la tormenta. Miguel, necesito tiempo para procesar esto, dijo, intentando mantener su voz firme. Sabía que el camino hacia la autenticidad era complicado, pero ¿quién definiría su autenticidad sino ella misma? A medida que se levantaba de la mesa, sintió que cada paso resonaba con un nuevo propósito. Tenía que alejarse, no para escapar sino para encontrar sus propios cimientos. Cuando miró a Miguel, se dio cuenta de que esta vez no era solo su vida la que estaba en juego. Se trataba del redescubrimiento de su identidad y del reconocimiento de su verdadero poder. Si quieres que nuestra relación tenga futuro, debo recuperarme antes de hacer cualquier elección, sentenció. Al salir de aquel lugar, la tensión seguía arremolinándose a su alrededor. Sin embargo, un nuevo concepto emergía en su mente: la posibilidad de que, al encontrar su propia verdad, también encontraría la valentía para tomar decisiones que marcarían un nuevo rumbo. Y en esa búsqueda, Clara empezó a plantearse bajo qué condiciones podría realmente reconciliar su vida. Los ecos de la revelación seguían gritando en su mente: ¿sería capaz de perdonar lo imperdonable? Y la pregunta, latente en el aire, prometía tener profundas repercusiones en su próximo encuentro con el pasado. Clara miró al horizonte a través de la ventana, el sol despuntando en el amanecer, y sintió una mezcla de paz y determinación. Después de la impactante conversación con Miguel, su mundo se había vuelto más claro, aunque también más complejo.
La revelación de su padre, junto con la traición de Alejandro, había desgastado los muros que había construido a lo largo de los años. Sin embargo, en medio del caos, encontró un nuevo propósito: convertirse en la arquitecta de su propia vida. Con una nueva claridad en su mente, Clara enfrentó el reflejo en el espejo. Las inseguridades podían quedar atrás, era hora de redibujar su historia. Se sentó en su escritorio, rodeada de bocetos que representaban su esencia, y comenzó a trabajar en su proyecto personal de diseño. Cada trazo simbolizaba una declaración de su nueva identidad. Esta vez, sus diseños no solo contendrían hermosura estética, sino que expresarían su lucha, su verdad absoluta. Cada creación se convertiría en un testimonio de su crecimiento y deseo de autenticidad. Decidida a no ser solo una víctima de su historia, comenzó a escribir. No solo sobre su proceso creativo, sino también sobre su vida, sus descubrimientos y, lo más importante, su recorrido hacia el empoderamiento. Escribir se convirtió en su terapia, una herramienta para sacar a la luz las verdades ocultas que habían estado atormentando su alma. Con cada palabra, se despojó del peso emocional que había cargado y se sintió más ligera, más capaz de volar lejos de las sombras del pasado. A medida que sus días pasaban, Clara se conectó con sus amigas, compartiendo su historia de cambio, sus anhelos y sus miedos. Juntas, encontraron una fuerza renovada en sus conversaciones. La sororidad se transformó en un pacto de apoyo incondicional, donde cada una podía ser auténtica sin temor al juicio. En ese contexto, Clara se dio cuenta de que otras mujeres alrededor de ella también enfrentaban luchas similares, y juntas comenzaron a tejer una red de empatía y apoyo que se convirtió en una fortaleza colectiva. La relación con sus hijos también floreció en este nuevo entorno de autenticidad. Había abandonado la imagen de madre perfecta, permitiendo que sus hijos vieran sus luchas y también sus triunfos. Les enseñó que la vida podía ser complicada, pero que lo más importante era encontrar la propia voz y jamás dejarla de lado. Vieron en su madre no solo a una mujer herida, sino a una guerrera que luchaba por su felicidad, y eso les otorgó una lección poderosa sobre valentía. Finalmente, el momento de la verdad llegó. Clara, sintiendo que había reescrito su narrativa en muchos sentidos, decidió hacerlo además frente a Alejandro. La confrontación no sería sobre el rencor, sino sobre la verdad y el cierre que necesitaba. Se plantó frente a él y, con voz firme, le explicó sus descubrimientos, su proceso y, sobre todo, la importancia de la honestidad en su vida. Alejandro se vio abrumado por su claridad. Era evidente que Clara había evolucionado, habiéndose transformado de una mujer dolida en una persona empoderada que no iba a tolerar medias verdades. Fue un momento catártico, pero Clara sintió que había alcanzado su meta. No buscaba venganza, sino liberación. Cuando Clara finalmente cerró el capítulo de su matrimonio con Alejandro, sintió un peso enorme desvanecerse. Su vida ahora era un lienzo en blanco y lleno de potencial. Mirando hacia el futuro, se prometió a sí misma que seguiría creciendo, explorando y creando. No sabía qué le depararía la vida, pero estaba lista para abrazar cada momento con la firme convicción de que sus experiencias la habían fortalecido. La vida de Clara, una vez marcada por el dolor y la traición, ahora representaba un viaje de autodescubrimiento. Había renacido, forjando una identidad robusta basada en la verdad y el autoconocimiento. No solo había conquistado sus propios demonios, sino que había encontrado una comunidad que la apoyaba, y había aprendido que ser vulnerable podía ser una forma poderosa de empoderamiento. Clara miró nuevamente por la ventana. El sol brillaba con fuerza, este era el momento de brillar. Se sintió completa, lista para enfrentar el mundo y cualquier desafío que pudiera surgir. Había logrado recuperar su voz y su vida. Con confianza y un renovado sentido de propósito, supo que la historia de Clara apenas comenzaba. Y en esta nueva etapa, Clara no solo había encontrado su verdad, sino que también se había convertido en la heroína de su propia historia.
Así que, si te ha inspirado la transformación de Clara y cómo se enfrentó a sus demonios, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias emotivas y exclusivas que tocarán tu corazón y encenderán tu espíritu. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estas historias poderosas. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y recuerda, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este mensaje de superación personal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más, tu voz importa,